Bienvenidos a LNR Sports. Es tiempo de hablar de fútbol y es tiempo de hablar del primer clasificado a 16avos de final de esta fiesta del fútbol. Hablamos de la México del Vasco Aguirre, que ayer venció 1-0 a Corea del Sur en un partido no muy atractivo, pero que México hizo muchas cosas bien. Sobre todo sus principios defensivos me gustaron. Veo mucha gente sorprendida en redes sociales y un poco incluso apática en cuanto al rendimiento de México, que sí, que no fue una máquina, que sí, que no es el fútbol que a mí me encanta, que fue un equipo incluso incompleto, creo que en ciertas aristas incluso por debajo del umbral que había dejado ante Sudáfrica en tema organización, fluidez y demás, pero que jugó el partido que el Vasco Aguirre creo que quería jugar y una imagen muy parecida a su Mallorca no hace muchos años atrás en la liga, que los puso a competir muy bien. Vamos a hablar del partido, también de las goleadas de Suiza y Canadá, los papelones de Qatar y de Bosnia, sobre todo de Qatar. Y por supuesto de que hoy se juegan la vida Brasil y Paraguay en sus respectivos grupos, buscando seguir vivos por lo menos hasta la última fecha, a ver qué pasa. Sobre todo la selección de Carleto Ancelotti, que se enfrenta a un rival muy menor, no tiene tanta facilidad Alfaro hoy contra Turquía. Bien, primero vamos con México. La primera clasificada en un grupo donde todos hablamos que México creo que tenía el frac de ser uno de los favoritos, jugar en altura en el Azteca. Hoy ya se aseguró también con este primer lugar en el grupo, porque así Corea lo iguala en puntos. No va a poder desempatar nunca ese criterio del tema de enfrentamientos directos. Yo creo que México hasta ahora está cumpliendo. Está cumpliendo, ganó los dos partidos en casa, le queda República Checa, que incluso para mí es inferior a esta Corea. Y que incluso México podría darse el lujo de tener rotaciones para ese partido. ¿De qué tan bien jugó el equipo del Vasco Aguirre? Creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Un primer tiempo que para mí lo juega muy bien México. ¿En qué sentido? En que fue un equipo que hizo cambios con respecto al primer encuentro. Sacó a Fidalgo, puso a Romo, a Luis Romo, el jugador del Chivas. No pudo jugar Montes, metió a Edson Álvarez, sacó a Israel Reyes, metió a Jorge Sánchez. Esos fueron los cambios más significativos que hizo México. 3 variantes que modificaron una estructura. Ya que voy con esto. México ayer no fue ese 4-1-4-1 del debut contra Sudáfrica. No. Fue 5-4-1. Jorge Sánchez stopper junto a Álvarez líbero. Estaba Vázquez de otro stopper. Carrileros estuvieron Gallardo y por el otro lado Roberto Alvarado. Quedaba Brian Gutiérrez por ende abierto a la derecha. Julián Quiñones al otro lado. Romo junto en ese mediocentro también estuvo, y en punta Raúl Jiménez, es decir, hizo cambios, Lira más de doble 5 junto a Romo, abierto Gutiérrez. Todos estos ingresos condicionaron el parado de México, que tienen un perfil en similitud, jugadores defensivos, pero que sobre todo van bien a presionar, van bien a divididas. México creo que en un primer tiempo donde se neutralizaron por muchas facetas ambos, dominó creo que el tema de las segundas pelotas, de presionar mejor, de tenerlo un poquito más. México hizo un mejor primer tiempo que Corea, es decir, el plan del Vasco salió yo creo que a la perfección. ¿Y por qué decía que se me parecía mucho a su Mallorca? Desde el sistema elegido, ese Mallorca, recordemos que jugaba 5-4-1, eran Mojica y Maffeo los dos carrileros de ese equipo del Vasco, quedaban en medio de los centrales, donde me acuerdo de Valiant y de José Copete. No me acuerdo mucho del resto del equipo, pero sí que ese Mallorca era un equipo reconocible por sus facetas defensivas, porque era un equipo que no solo se abroquelaba en un bloque bajo, que ayer México casi no lo tuvo que hacer salvo los últimos minutos de partido, sino que era un equipo que achicaba, saltaba la presión en la mitad de la cancha, lo hacía bien, y que desde ahí ya superó Corea, es decir, hizo muy bien una faceta del juego de México, que es la de presionar. De ahí lo gana por un gol de casualidad, porque es un centro al área que es entre el arquero Guiú y su central, pierden esa pelota y termina Roma aprovechando ese rebote. Pero le costó a México obviamente por la alineación, por los perfiles, fluir ofensivamente, salvo algún intento de Brian Gutiérrez en conectar, que casi ni la tocó, de Julián Quiñones que siempre pues te encara, Raúl Jiménez pasó absorbido. A una Corea que pues para mí fue medio feo su partido. El primer tiempo es verdad que anticiparon mucho los dos centrales, bueno juegan 3 pero los mejores fueron Min Jae y el otro que es el stopper por izquierda, que ahora no recuerdo el nombre. Pero no me gustó el partido de Corea. Fue una selección que tendió a dividir y que en esa división pues perdió mucho.
buscando en largo acción que no está pasando un gran momento hoy en esta copa. También saltarse ese mediocampo con Inbion y Pike, que fue lo mejor que hizo Corea ante República Checa en el debut. Así le ganó el partido poniendo la pelota en el piso. No lo hizo esta vez. Mira que Kang Jin Lee tenía que ir a quitarle la pelota a los centrales. Una prestación en falso de Corea, que ahora tendrá que buscar clasificación ante Sudáfrica en esa última jornada. Ya recién con el doble 9 de Cho y de O, que fue ya los últimos minutos, medio generó. Fue la única tajada significativa que recuerdo de Tala Rangel en el partido. Pero un México que pues cumplió, yo creo que le pongo ese adjetivo, jugó bien el primer tiempo a su forma, a la forma del Vasco, y que el plan de partido terminó saliendo. Que si es mediocre o no, yo creo que no es como yo quisiera ver esta México. Esto es un gusto muy personal mío, y que creo que obviamente el techo del equipo se condiciona con jugadores como Romo, como Edson Álvarez, como el propio Lira. Porque en el segundo tiempo, cuando México mejor tuvo mecanismos de fluidez, fueron cuando entraron Obed Vargas y cuando entró Orbelín Pineda. Y eso que no estuvo Gilberto Mora. Jugadores que pues tienen otra riqueza técnica, que pueden de paso ser complementarios a distintas alturas. Ejemplo, Gilberto Mora, tercera altura, segunda altura Pineda, primera altura Obed Vargas. Podría ser perfectamente el mediocampo de México y me gustaría mucho más. Creo que el equipo tendría un piso técnico mucho más alto y por ende ganas de competir de una mejor forma. Pero el Vasco no es eso, y eso lo sabían cuando lo llevaron al Vasco a redirigir a México. Que por obligación les toque dominar algunos trámites y juntando perfiles técnicos lo pueden hacer, sí, pero el Vasco no es eso, y por eso yo sí tengo dudas de más allá del triunfo de ayer, a dónde puede llegar, qué tan lejos puede llegar esta selección del Vasco Aguirre. Eso en cuanto a México. De ahí, goleadas de Suiza y Canadá para ser líderes de su grupo B. Muy bien, sobre todo Canadá, de verdad que jugó muy bien Canadá, aprovechando un rendimiento flojísimo de Qatar. Otra vez fue 4-3-3 de Lopetegui, que de verdad está siendo flojísimo lo de Julian Lopetegui como entrenador de Qatar, porque manda a los interiores a ser prácticamente centrales, a agrandar esa última línea de 4-6. Y Canadá se lo llevó. Primero porque vació la mitad de la cancha y con Eustaquio manejaron todo. Y el nivel de los extremos, sobre todo esa derecha con Buchanan y Johnston, se entendían perfectamente cuándo ir afuera, cuándo ir adentro, cuándo buscar el pase en el intervalo. Canadá manejó el ritmo del partido con mucha hiperactividad, ya que lo conocemos a esta Canadá porque tiene extremos para manejarlo aquello. Del otro lado con Laria y Ahmed, pese a que no estuvieron tan desequilibrantes como esa banda derecha. Pero Canadá dominó un partido de inicio a fin y que de paso sirvió esta vez ya el doble 9 con Larin y Jonathan David, que pues estuvo literalmente para aprovechar en el área de los errores de Qatar. Una Qatar que encima, pues para mí, con un error de Juan Lara, el chileno, hizo que se expulse temprano a Lamin, que estaba siendo destrozado por ese lateral izquierdo. Más allá de eso, para mí no era roja, no era ni falta lo de Amin hacia Buchanan, pero era parte del dominio de Canadá. Fue una consecuencia del dominio de Canadá, que primero tuvo expulsado y después la mala noticia de que se rompió con el peroné y también la tibia. Un patadón de un jugador de Qatar que significó en el segundo expulsado del partido, y por eso Qatar se quedó con 9 y significó el 6-0. Una Canadá que ganó, que tiene que enfrentar a la propia Bosnia en la última, a la propia Suiza, que es la líder en la última fecha, y que vamos a ver cómo les va, porque va a ser el duelo por quién se clasifica primero, quién queda como segundo, quién queda tercero, porque aún tiene Bosnia chances de desplazar si golea a Qatar a alguno de los dos. Entonces pues hay que estar expectantes con aquello. Eso con Canadá. De ahí, lo de Barbares en Bosnia, porque Suiza goleó un primer tiempo de Suiza que no fue 10 de 10, pero ya era un buen primer tiempo. Hizo cambios, de hecho, Yaquín sacó a Rubén Vargas, que no lo entendí, metió a Fabián Reider en esa mitad de la cancha con Avischer, Xhaka y Freuler, dejó bien abierto a Whitmer, dejó bien abierto del otro lado a Ndoye, que jugó un primer tiempo algo difuso porque encaraba, ganaba duelos, pero cuando era el momento de finalizar lo hacía todo mal. Y una derecha que ya no estuvo Zakaria, como en el debut, estuvo el jugador Whitmer, que es un lateral más natural. No estuvo ya a Avischer tanto rotando, sino más por dentro. Quedaba Reider, que para mí pues hizo un embudo en esa parte. Faltaba cambio de ritmo del otro lado. Y de hecho, la goleada de Suiza ante una Bosnia, que ya hablaremos los cambios que hizo Barbares, fue cuando en el segundo tiempo entraron Manzambi, que jugó muy bien como enganche, cambió el partido él junto a Rubén Vargas, hicieron expulsar a Mujaremovic, hicieron condicionar esa última línea, ganaron más duelos y sobre todo aumentó la pegada.
Eso hay que destacarlo en Suiza porque creo que esas correcciones del segundo tiempo de Yaquín le van a marcar el camino para lo que queda de competición. Pero Suiza juega bien, un equipo que tiene muy bien la pelota, que tiene patrones reconocibles, que te hunde con los centrales, que tiene siempre dos tipos bien desplegados hacia las rayas. Jugó muy bien Suiza y goleó una Bosnia que cambió, porque Barbares jugó 5-4-1, puso a Memic, que era el extremo por derecha, de carrilero izquierdo, y puso ahora de titular a Lasbegovic, que lo veníamos pidiendo, el jugador del Salzburgo, que ya va a volver al Leverkusen, que intentó por esa banda ganar metros. Checo estaba muy lejos del arco, los delanteros en sí, ese doble 9, y Muharemovic otra vez era la figura. Muy buen torneo del central, pese a que salió expulsado por una falta como último hombre. La realidad es que Bosnia resistía. Ya después se le vino el carro encima, la expulsión, y ahí terminó para mí de desvanecerse el partido para los dirigidos por Sergio Barbares, y que ahora están obligados a ganar su partido para llegar a 4 puntos contra Qatar y esperar que los dos ganadores que hoy sumaron 4, el que pierda sea pues justamente Bosnia, perdón, sea Canadá, porque Canadá empató con Bosnia esa primera fecha y ahí por gol diferencia podría desplazarlo en búsqueda de ese segundo lugar. Qatar ya está prácticamente eliminado, no creo que gane el último partido, aún así gane, pues creo que los enfrentamientos directos y después el gol diferencia lo liquidan. Y finalmente, Paraguay y Brasil se juegan la vida. Brasil tiene que jugar contra Haití, que a diferencia de lo que se cree no es una papita. De hecho a Escocia le compitió bien, le mereció empatar mínimo el partido. Es verdad que Haití tiene ciertos condicionantes, pues un equipo alegre, que se expone, que Ade jugó un buen partido, que también lo hizo ese doble 9 donde no estuvo tan bien Isidore, pero sí estuvo mejor su acompañante, y que tiene mucha gambeta en los extremos, mucha velocidad por los costados. Y ante esta Brasil que no defiende bien y que seguramente parta al equipo Ancelotti como suele ser costumbre, espero un partido muy ida y vuelta, donde Brasil seguramente lo gane. No tengo muchos dudas de aquellos por calidad individual, pero que un Haití que a mí no me sorprendería si el partido termina 4-5-2, para nada. Pero que Brasil está obligado a sacar esto adelante si quiere pues todavía tener no solo ser chances de ser líder, sino también de clasificarse en este grupo donde hoy también juegan Marruecos y Escocia. De ahí, Paraguay. Veo complicada la Paraguay de Alfaro. Primero porque ese debut me asustó contra Estados Unidos, lo mal que los vi, lo tarde que iban a las presiones, lo abierto que quedaba Paraguay. Hoy juega ante una Turquía que se vio un primer partido también difuso ante Australia, que lo terminó perdiendo, un partido que lo tuvo la pelota pero no dominó. Y hoy Paraguay pues puede hacerse fuerte en eso que le costó contra Australia justamente a Turquía. Aún así Turquía tiene a Yildiz, tiene a Güler, tiene al Pepak Turkoglu, que si hoy ya Montella pone a cada uno donde debe de ser y no hace inventos, creo que es favorita ante Paraguay para la de hoy, pese a que puede ser pues hoy Paraguay confirmar la primera eliminación de una de las selecciones Conmebol en un grupo donde, pese a lo que decían, para mí Paraguay no la tenía tan fácil. Sí para intentar ser tercero, pero no tan fácil para ganar a Estados Unidos y Turquía. En un grupo donde, repito, ya también van a jugar Brasil, ya también van a jugar Estados Unidos y Australia. Justamente jugaron ya el día de hoy. Entonces así fue más o menos la jornada de hoy, con ese partido entre Estados Unidos y Australia a las 2 de la tarde que se sigue jugando. De ahí a las 5 será la Escocia-Marruecos, 7:30 Brasil-Haití y a las 10 de la noche Turquía-Paraguay. Nuestra selección juega mañana, ya tocará hablarlo el día lunes. Ojalá que nos vaya bien, porque veo que va a entrar Denir Castillo en el 11 titular de Ecuador, en un partido donde yo sí creo que daba para que Ecuador meta otro volante más. Así que bien, ese fue el programa de hoy. Saben que nos pueden seguir aquí en nuestra cuenta YouTube de la Nueva República. Denle like, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y por supuesto compártanlo a quien crean que les va a gustar el contenido, porque ayudan al crecimiento del canal. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, donde estamos como LNR_SportEC, nuestra cuenta de X como LNR_SportEC, nuestra página web, donde no se pueden perder nada de esta fiesta del fútbol, donde subimos todo en www.lanuevarepublicaec.com. Soy Mauricio Bermúdez, me pueden encontrar en mi cuenta de X como Mauricio Bermúdez 20. Fue un placer estar con ustedes y será hasta el día lunes.